a banderas desplegadas. Quiere decir, intentando que todos se enteren, sin ocultar nada, como el ejército que se anunciaba abiertamente al enemigo desplegando todas sus insignias. Un ejemplo, para entenderlo mejor. Antes se ocultaban por el qué dirán, pero ahora pasían su relación a banderas desplegadas. Abarrullo significa mucho o en cantidad. Por ejemplo, creo que tendrás que volver a pasar el trabajo a máquina. Hay errores a barullo. Barullo es palabra que entra en nuestra lengua a través del término portugués barullo, que quiere decir confusión, mezcla, con origen en el término latino involucrum, es decir, envoltorio. A base de bien significa en abundancia. Por ejemplo, hemos comido marisco a base de bien, de todo tipo y a muy buen precio. Bien, más que como un adverbio de modo, funciona aquí como uno de cantidad, como elemento de formación del superlativo similar a muy. Su empleo es muy frecuente en nuestra lengua. He comprado una enciclopedia bien barata. Es un escritor bien conocido. La sopa se tiene que tomar bien caliente. A beneficio de inventario, es decir, sin preocupación ni interés, sin trascendencia. Por ejemplo, mañana tendremos la reunión para adjudicar la plaza, pero será a beneficio de inventario, porque ya sabéis que solo se ha presentado un candidato para el puesto, y como cumple los requisitos, el inventario es la relación precisa que se hace de los bienes que pertenecen a una persona o institución. Los objetos inútiles o innecesarios pasan también a engordar la lista, aunque no sirvan para nada. Por ejemplo, una vieja máquina de escribir oxidada e inservible que se guarda en el trastero de una oficina también se relaciona en el inventario. Sirve solo para eso. De todas formas, es muy posible que la locución se tome directamente del lenguaje jurídico, en el que aceptar una herencia con o a beneficio de inventario es una práctica que consiste en reservarse el derecho de recibirla solo una vez realizado el inventario de los bienes, a fin de evitar el heredero deba pagar deudas que podrían incluso superar el valor de lo heredado. A bocajarro se emplea con el verbo disparar. Significa cuando alguien sufre un disparo desde una muy corta distancia, la señal que queda en su cuerpo es grande y redonda, como si, en vez de por el cañón de una pistola, le hubiesen disparado por una boca de jarro. Se puede utilizar también la expresión en sentido figurado, sobre todo en el ámbito deportivo. Por ejemplo, el delantero se plantó delante del guardameta y le disparó a bocajarro, a veces acompañada por verbos del tipo decir, tiene el significado de dar una noticia inesperada bruscamente. Por ejemplo, Laura me dijo ayer así, a bocajarro, que ya no quería salir conmigo. A bombo y platillo. Se emplea esta frase hecha con el verbo anunciar o proclamar o pregonar. Y significa todo lo contrario de guardar un secreto. Dar a conocer públicamente una noticia de manera muy evidente, casi como si el tal anuncio se acompañara de redobles de tambor y de platillos, como cuando los pregoneros anunciaban una noticia, o como hoy el presentador del circo anuncia una actuación, por ejemplo. Un ejemplo. El presidente anunció su dimisión a bombo y platillo, rodeado de cámaras y micrófonos. A borbotones o a borbollones se utilizan
con estos verbos: sangrar, brotar, manar, hervir, salir. También se puede decir hablar a borbotones. El borbotón o borbollón es esa burbuja que hace los líquidos cuando salen por un orificio o cuando hierven. Un ejemplo. La cornada había afectado a una arteria importante y la sangre manaba a borbotones. Otro ejemplo. En ese manantial el agua mana a borbollones. A veces usamos la locución en sentido figurado. Un ejemplo. Tiene una mente privilegiada. Le salen las ideas a borbotones y siempre se le ocurren cosas nuevas. Existen en nuestra lengua los verbos borbollar, que quiere decir hacer borbollones el agua, y borbotar, quiere decir nacer o hervir el agua impetuosamente o haciendo ruido, que pueden emplearse casi como sinónimos. Por ejemplo, hablar a borbotones es, por tanto, hacerlo rápida y atropelladamente. A bote pronto significa súbitamente, sin pensar. La expresión tiene su origen en algunos deportes, por ejemplo tenis, fútbol, etc., en los que a veces se golpea la pelota en cuanto da el bote, sin detenerse a pensar en la fuerza o en la dirección que se le imprime. Un ejemplo. Le voy a hacer 10 preguntas y usted me contesta a bote pronto lo primero que se le ocurra. Abrazo partido. Se utiliza con el verbo luchar o pelear. Significa sin armas, sin defensas, violenta o bravamente. Parece ser que la expresión puede tener origen en ciertas costumbres rurales que consistían en mostrar la fuerza pulseando, echando un pulso, como se dice más popularmente, hasta que uno de los dos contendientes acabará con su brazo doblado sobre la mesa, y a veces partido. A veces tiene un uso figurado con el significado de empeñarse, insistir hasta conseguir algo, sin que exista violencia física. Un ejemplo. Luchó a brazo partido para conseguir el puesto de trabajo que tiene hoy. A pulso. Echarle a alguien un pulso. No dar a alguien su brazo a torcer. A buen recaudo. Se utiliza con el verbo poner o estar y significa en un lugar seguro y protegido. Por ejemplo, el terrorista ha sido puesto ya a buen recaudo y se encuentra ahora en una celda de seguridad y con fuerte vigilancia policial. Del latín recapitum, sustantivo del verbo recapitare, es decir, recaudar, guardar el dinero, y a través de la forma medieval recabdo llegamos al término recaudo, que con el significado de protección, cuidado, se usa solamente en esta expresión. En el Cantar de Millo Cid nos dice el anónimo autor que la carta de rey Alfonso, en la que se prohíbe dar protección, amparo y alojamiento a Rodrigo Díaz de Vivar, entra en Burgos, con gran recaudo y fuertemente sellada.